tardes. Dentro de esta semana latinoamericana, me han pedido el día de hoy conversar un poco sobre un trabajo en el que he estado dedicado las últimas semanas, los últimos meses, eh, y que es un tema sobre el que quisiera también reflexionar con ustedes la tarde de hoy, y que está vinculado a la permanente declaratoria de regímenes de excepción que se ha dado en diferentes países de América Latina y que se sigue ofreciendo como una alternativa para, entre otras cosas, enfrentar el problema de seguridad y de violencia que vive en muchos países. Eh, Ustedes saben perfectamente que cuando uno habla de democracia en las sociedades contemporáneas, está, digamos, admitiendo la existencia de unas ciertas reglas de convivencia. Eh, Hay autores que subrayan que puede haber muchísimas formas de entender y organizar la democracia. Por lo tanto, es necesario, digamos, empezar por entender qué definimos como democracia. Y en términos generales, por ejemplo, citando a Dahl, que habla de que existen condiciones necesarias para que haya democracia, como la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad del voto, la elegibilidad para el servicio público, el derecho de los líderes políticos a buscar apoyo, la diversidad de fuentes de información, las elecciones libres y competitivas, la existencia de instituciones que garanticen la política de un gobierno, y que la política del gobierno dependa de los votos, etc. Eh, digamos que esta lógica de democracia electoral nos permitiría decir que básicamente la mayoría de los países, al menos latinoamericanos, se acercan más o menos a este concepto de democracia o de poliarquía, para seguir hablando de Dahl, según, digamos, haya un mayor o menor desarrollo de aquellas eh, dimensiones que propone el profesor norteamericano. No obstante, uno tendría que agregar, y esto siempre es esencial decirlo, un concepto material de democracia. Entonces, un concepto, digamos, que uno podría anclar después de la Segunda Guerra Mundial en, digamos, un nuevo paradigma de organización política, que, como dice Ferrajoli, que cito textualmente, si las normas formales de la Constitución garantizan la dimensión formal de la democracia política, que se refiere al quién y el cómo de las decisiones, sus normas sustanciales, aquellas que establecen los principios y derechos fundamentales, garantizan lo que se podría denominar la dimensión material de la democracia sustancial, que se refiere a qué no puede ser decidido o debe ser decidido por toda mayoría, vinculando la legislación, digamos, bajo pena de invalidez, al respeto de los derechos fundamentales y de, digamos, algunos valores y principios axiológicos establecidos en los regímenes democráticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia, hablamos más que de regímenes electorales, o hablamos más que de lógicas electorales, hablamos también de la satisfacción de una serie de principios y una serie de condiciones que se estiman esenciales, básicas para, digamos, asegurar una vida digna. En este trabajo sobre el que he estado reflexionando, yo lo que he querido hacer es, a partir de esta idea de cómo los países latinoamericanos se han ido acercando la formación de regímenes eh, democráticos, cómo puede afectar esto un fenómeno que entiendo como un fenómeno creciente, y que consiste en la utilización de un mecanismo para enfrentar los problemas de violencia que azotan a la región y que, esto es un dato innegable, anualmente cobran la vida de miles y miles de personas. Me refiero a la tendencia, como ya lo adelantaba, de aprobar estados de excepción para flexibilizar algunas garantías constitucionales, recurriendo a las fuerzas militares y a las fuerzas del orden, y con ello se promete acabar, digamos, con la asfixiante penetración del crimen organizado y el narcotráfico en nuestros países esencialmente, pero también, digamos, como un mecanismo para enfrentar la violencia. Eh, Quizás la primera aproximación tiene que ver con la idea del Estado de Derecho en América Latina, ¿verdad? El origen del Estado en Europa
del cual, digamos, los países latinoamericanos somos herederos, está anclado en una pregunta fundamental. Esta pregunta es, ¿cómo se ejerce el poder y quién ejerce el poder? Eh, Tendríamos que recordar que una vez superada la etapa del simple Estado territorial, cuando las sociedades alcanzan el sedentarismo, se requirió de una organización formal y oficial para defender un determinado espacio geográfico. Y a partir de ahí surge, digamos, en un proceso evolutivo, una serie de formas de organización, digamos, atinentes a esta idea de Estado. Pasamos desde el Estado feudal hasta el concepto actual de Estado constitucional de derecho, pasando, digamos, por una serie de conceptos y de ideas, el Estado absoluto, el Estado eh, monárquico, el Estado de Derecho y finalmente el Estado constitucional de Derecho, que tiene unas implicaciones distintas, porque cuando nosotros hablamos del Estado constitucional de Derecho, estamos hablando de que ya no solamente son las normas jurídicas las que están encima de la organización política que es el Estado, sino que hay una norma de normas, que es la Constitución política, y esa norma recoge los valores más esenciales de una sociedad y el resto de normas supraconstitucionales, es decir, todas las normas que están por debajo de esa supernorma, para llamarlo de alguna manera, están, tienen que estar ajustadas a los contenidos de la norma constitucional. Entonces, quizás las tres ideas básicas, cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho y de Estado constitucional de Derecho, es que existen tres requisitos que deben cumplirse. Por un lado, la división de poderes, por otro lado, la garantía de los derechos fundamentales y finalmente la primacía de la ley por ser expresión de la voluntad general frente a las demás normas jurídicas. Y aquí, como decía, con especial intensidad el valor que puede tener la constitución política. Bueno, esto teóricamente ha sido como el proceso evolutivo que ha llevado hasta del Estado feudal hasta el Estado constitucional a construir esta idea de organización basada en la división de poderes y en el respeto de los derechos fundamentales a partir de la observancia de las normas constitucionales y jurídicas. Sin embargo, este proceso en el caso de América Latina ha sido un proceso muchísimo más lento, es distinto, y seguramente ha sido un proceso mucho más costoso en diferentes niveles. La construcción de naciones fuertes y de ciudadanías, llamemos de alta intensidad, no ha resultado fácil y creo que esta es una idea en la que todos podemos estar de acuerdo. Atenazados por la desigualdad, la debilidad de las instituciones y la corrupción, los países de la región no han logrado todavía alcanzar regímenes democráticos y estados de derecho en los cuales se respeten plenamente elementos como los derechos fundamentales, la división de poderes o la independencia judicial. Basta echar una mirada atrás y recordar las feroces dictaduras en el cono sur de los años 70 o los gobiernos militares y satrapías centroamericanas que se extendieron desde mediados del siglo XX hasta finales de los años 80, con efectos en términos materiales que son devastadores. 75,000 muertos entre el 80 y el 90 en Guatemala, 60,000 en El Salvador, 45,000 en Nicaragua, y también miles y miles de personas desplazadas. Y llegamos al siglo XXI, después de unos procesos de democratización a finales del siglo XX, con muchas promesas que están todavía por cumplir. Prácticamente todos los países latinoamericanos se han transformado, al menos formalmente, en democracias electorales. Democracias electorales en las cuales al poder se accede por medio de procesos electorales que se presumen libres y competitivos. Eh, a la par de este, digamos, fortalecimiento de las democracias electorales, se promueven también reformas, por ejemplo, en los sistemas judiciales para intentar
construir unos aparatos de justicia que realmente actuaran como contrapeso, que fueran independientes y que además, a través de las garantías judiciales, aseguraran a la ciudadanía la existencia de mecanismos de control para el cumplimiento de los derechos de los cuales el Estado es tributario. Sin embargo, lo cierto es que en nuestros países la construcción de esa idea de Estado de Derecho a partir de aquellas dimensiones que hablaba, de aquellas tres dimensiones de las que hablaba, ha sido mucho más lento y ha sido un proceso que todavía está en construcción. Hay un ranking del World Justice Project que, digamos, hace una valoración a partir de una serie de indicadores sobre cuál es la calidad de los estados de derecho en América Latina. En nuestro caso, por ejemplo, los países que normalmente ocupan las primeras posiciones, así fue en el último índice de Estado de Derecho, Rule of Law, fueron Dinamarca, Noruega, eh, Suecia y Alemania. Mientras tanto, los países que ocuparon las posiciones más altas dentro de la región fueron Uruguay, Costa Rica y Chile. Uruguay en la posición 25, Costa Rica en la posición 29 y Chile en la posición 33, de poco más de 140 países evaluados. Este índice, que es una iniciativa privada que fue creada por la American Bar Association, que, como ustedes saben, digamos, es una asociación privada de abogados, se puntúan a los países según dos principios. El primero, la ley impone límites al Estado y a los sujetos privados, y dos, los límites que el Estado impone a los integrantes de la sociedad buscan mantener el interés público, proteger a las personas de la violencia y garantizar el acceso a los mecanismos para resolver disputas y desacuerdos. Estos principios se descomponen en 7 factores, que son los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la existencia de gobiernos abiertos, la tutela de derechos fundamentales, la garantía del orden y la seguridad. Sexto, el cumplimiento de ciertas normas regulatorias, y séptimo, la calidad de la justicia penal y civil. Y estos últimos se miden a través de una serie de indicadores, estos últimos de justicia penal y civil, a partir de indicadores como la accesibilidad a la justicia, la imparcialidad, la ausencia de retrasos, el debido proceso, etc. Como les decía, de más de 140 países evaluados en el año 2023, solo Uruguay y Costa Rica aparecen entre los 25 mejor calificados. En las últimas 45 posiciones hay 7 países de la región: El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Eh, Quizá lo más grave es que en el último lustro, de acuerdo a este índice, salvo República Dominicana, todo el resto de América Latina ha experimentado un empeoramiento en las mediciones respecto a su rule of law. Y como les decía, Estado de Derecho implica en definitiva la existencia de reglas generales y de un ejercicio del poder en el que existen contrapesos que evitan la arbitrariedad y se protegen los derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces, la fragilidad de las democracias latinoamericanas puede observarse tanto en ese ranking general, como si se revisan individualmente los indicadores que componen cada una de las categorías de las que hablábamos. Eh, por ejemplo, cuando se habla de corrupción, ausencia de corrupción, mientras un país como Dinamarca puntúa en el año 23 en 0.96, Costa Rica lo hace en 0.38, Guatemala 0.32, Nicaragua 0.30, Perú 0.33. Corrijo el dato, en el caso de Costa Rica es 0.64. Digamos que es uno de los países que sigue puntuando mejor, pero también con evidentes deterioros y empeoramientos en los últimos años. Y así podría decirse respecto de otros indicadores como la tutela de los derechos fundamentales, o como la calidad del sistema de justicia. Este primer elemento
Yo quisiera relacionarlo con otro tema que nos agobia permanentemente en América Latina y que es seguramente una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía. Hablamos o hablo de la inseguridad, de la violencia que enfrentamos los latinoamericanos. Y que en nuestro caso, digamos, ha sido teorizada a través de lo que algunos autores llaman el populismo punitivo. Eh, He dicho en algún momento que el concepto de populismo punitivo podría confundirse sobre todo cuando se, digamos, aborda desde eh, otras ciencias sociales diferentes al derecho. En el derecho está bastante normalizado el concepto de populismo punitivo, pero quizás no hace necesariamente referencia a lo que se refiere cuando se habla de este concepto en otros ámbitos. Eh, Digo que desde la sociología o de la ciencia política quizás estos conceptos puedan tener eh, unos alcances distintos, pero en términos generales, este concepto eh, lo que hace es describir la práctica en la que políticos aprovechan y utilizan a su favor lo que consideran que es la postura punitiva general del público. Este concepto fue utilizado por primera vez por Anthony Bottoms eh, a mediados de los años 90 y lo que intenta es describir este fenómeno que se da sobre todo frente a hechos y crímenes violentos y en sus orígenes también en delitos de naturaleza sexual. Eh, eh, y esto supone esencialmente la existencia de unas políticas criminales que empiezan a darse en países como Estados Unidos y que son importadas por los países latinoamericanos eh, y que también se encuentran vinculados a otros factores, digamos, políticos, económicos y sociales que explican el surgimiento de este largo proceso de reformismo punitivista. Eh, Autoras como Elena Larrauri, perdón, indica que el advenimiento, por ejemplo, del neoliberalismo económico, el neoconservadurismo político, el cuestionamiento del estado de bienestar y el sostenido crecimiento del delito, digamos, han favorecido el, el, la consolidación de esta política punitivista o este reformismo punitivista. Eh, que, como dice Frontalini, una autora argentina, el populismo punitivo, el reformismo punitivista o las políticas punitivistas, estas en inglés sería Tough in Crime Policies, que quizás es un nombre que se explica mejor, digamos, que el que usamos en español, que es el de la mano dura, es el conjunto de medidas legislativas de corte penal que privilegian las demandas mayoritarias expresadas por la opinión pública, las víctimas y los sectores sociales que se identifican como potenciales víctimas por sobre los límites normativos consagrados en las constituciones liberales. Esta es la cuestión. Hay digamos, eh, cuestionamiento a principios liberales básicos que estaban integrados a las constituciones políticas y que suponen, en definitiva, eh, la reducción de ciertas garantías, sobre todo garantías procesales y judiciales, como un mecanismo para enfrentar el delito y la delincuencia. Es una obviedad decir que en América Latina nosotros hemos hecho parte de este proceso punitivista, el cual se ha traducido en constantes reformas legislativas que crean nuevos delitos, que elevan los montos de las sanciones o que admiten la flexibilización de ciertas garantías procesales. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hay un trabajo que ya está, digamos, viejo, del año 2011 o 12, eh, realizado por un profesor de la Escuela de Trabajo Social, Héctor Sánchez, que concluye que entre 1974 y el año 2011 hubo cerca de 300 modificaciones al Código Penal de Costa Rica. Por eso este autor o este profesor de la Universidad de Costa Rica habla de que nuestro Código Penal es un modelo para desarmar. En suma, porque la política de mano dura lo que hace es reivindicar para acabar con la delincuencia eh, la utilización de
la mano dura y la disminución de las garantías que están en la constitución política. El temor al delito y la sensación de inseguridad son elementos de particular importancia en esto que se ha llamado la cultura del control. Y a partir, digamos, de esas sensaciones, es mucho más fácil promover ciertas reformas como las que hemos visto en Costa Rica, por ejemplo, en los últimos 2 años, al hilo del incremento de los homicidios. Básicamente el abordaje se reduce a una cuestión represiva. Porque, como les decía, el aumento de la violencia es real. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, pasamos en el 2013, del 2013, en el que cuando había 8.58 homicidios por cada 100.000 habitantes, al año pasado casi 18 por cada 100.000 habitantes. Y ese no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica. En países como Chile se pasa en el 2013 de tener 3.18 homicidios por cada 100.000 habitantes a tener 6.7 en el año 2022. O casos, digamos, mucho más dramáticos, como el caso ecuatoriano, que en 2013 había una tasa de homicidios de 10 por cada 100.000 habitantes y el año pasado fue de 47 por cada 100.000 habitantes. De hecho, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2013 y 2022 solo Argentina, Chile, Paraguay y Perú presentaron tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes que son inferiores a 10. Se supone que cuando el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, de muertes violentas, es superior a 10, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, eso se considera una epidemia. Entonces, a partir de aquí hay dos ideas básicas. De un lado, la existencia de un Estado de Derecho robusto en el que la aplicación general de la ley garantice la división de poderes y la tutela de los derechos fundamentales, es decir, aquellos que están en las constituciones políticas, es una condición necesaria para alcanzar regímenes democráticos. Esta es la primera idea. Y del otro lado, que el discurso de mano dura, que desde los años 80 ha ido extendiéndose en la región y que ha sido abrazado por prácticamente todos los países y por prácticamente todo el arco ideológico, es una forma, llamemos sesgada, de abordar uno de los problemas sociales que más aqueja a la sociedad latinoamericana. Y entonces, estas dos ideas hay que engarzarlas ahora con este fenómeno del que les hablaba al principio, que es la utilización ante la, digamos, desesperación ciudadana por el aumento del crimen organizado y la imparable violencia, se ha optado por la utilización de medidas que encajan dentro de aquel discurso punitivista y represivo, pero ahora a través de la utilización de los llamados estados de excepción. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de estados de excepción, estamos hablando de la posibilidad de utilizar una serie de medidas que flexibilizan, digamos, la obligación que tiene el Estado de cumplir o de asegurar los derechos fundamentales de las personas en situaciones, digamos, que son de extrema gravedad. Hay un trabajo realizado por un profesor de la Universidad de Costa Rica también, por don Mario Matarrita, que recuerda que la inmensa mayoría de las constituciones contemplan esto que se llama el derecho de excepción. Es decir, son situaciones extraordinarias, imprevisibles y temporales para cuya atención los constituyentes apuestan por una alteración del sistema de pesos y contrapesos. Esto le permite, sobre todo al Poder Ejecutivo, impulsar una serie de medidas porque se entiende que recortan derechos fundamentales, porque ese sacrificio se entiende que está justificado en la intención de regresar a un estado de cosas donde la normalidad haga viable, digamos, los contenidos constitucionales. La figura de la excepción o del estado de excepción es una figura muy antigua. De acuerdo con Bobbio, esto se puede situar en el siglo V antes de Cristo, y puede rastrearse hasta Roma, cuando las magistraturas, en ciertas condiciones también de excepcionalidad, podían acordar que uno de los cónsules fuera declarado dictador hasta por 6 meses, digamos, ante el acaecimiento de sucesos extraordinarios como la guerra o la rebelión, de forma que esto permitiera, digamos, de nuevo reconducir las cosas hacia un estado de normalidad. ¿Qué es lo que ha pasado?
que en América Latina en los últimos años la utilización de estos regímenes de excepción se ha ido normalizando. Eh, a pesar, por ejemplo, de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha dicho que en diferentes opiniones consultivas, puedo citar la opinión consultiva 383 sobre restricciones a la pena de muerte, la opinión consultiva 686 del 9 de mayo de 1986 acerca de la libertad de expresión, digamos, dentro de regímenes de excepción, la opinión consultiva 887 del 3 de enero de 1987 sobre el habeas corpus bajo suspensión de garantías judiciales. Y en todos estos pronunciamientos, la Corte lo que dice es que hay derechos que son absolutamente consustanciales a la persona humana y que no pueden ser objeto de suspensión. ¿Qué ha pasado en los últimos meses o en los últimos años en la región? Una, un aumento, un incremento, digamos, de esta tendencia que es, yo creo, una manifestación más intensa y más peligrosa de esa corriente que hemos llamado reformismo punitivista o populismo punitivo. Y es que ante la imparable penetración del crimen organizado de la inseguridad, países como Ecuador, El Salvador, Honduras o Perú han aprobado estados de excepción por varios meses o por incluso años. El caso de El Salvador es seguramente el caso más mediático, ¿verdad? La violencia que azotó por décadas al país se convirtió en uno de los problemas más acuciantes de la sociedad salvadoreña y en el primer trimestre del año 22, del 2022, luego de que en 48 horas se registraran cerca de 87 asesinatos, cuyas causas son de una complejidad enorme, el Poder Ejecutivo ordenó la declaratoria de un estado de excepción que se ha ido prorrogando durante 2 años. Los resultados de los que presume el gobierno de Bukele son la disminución de homicidios atribuidos a bandas y más de 60,000 personas detenidas en estos, por lo menos durante los primeros 10 meses. Eh, a pesar de que, por ejemplo, hay un trabajo de la Fundación Carolina en el que se logra acreditar a partir del estudio de varios expedientes judiciales que los tribunales de justicia han ejercido un papel, digamos, cuestionable en términos de protección de derechos fundamentales, juicios en los que se juzga simultáneamente a 150 personas, que hace, digamos, inviable digamos, las reglas básicas del Estado de Derecho. Pero no solamente el caso de El Salvador, también pasó en Perú en diciembre del 2022, digamos, en el marco de la grave crisis política que afectó el país, luego de que el presidente de la República disolviera el Congreso, que fuera destituido, la presidenta Boluarte, eh, digamos, ante la espiral de violencia y descontrol por las protestas sociales que se extendieron a lo largo de todo el territorio nacional, ordena un estado de excepción y se suspenden, digamos, derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, etc. Algo parecido ha ocurrido en Ecuador, que como les decía, es un país en el cual ha habido un incremento sin precedentes de la violencia y del crimen organizado, el cual se explica, entre otras cosas, por la fragmentación de las bandas de narcotráfico, pero también por la incapacidad del Estado para resolver problemas estructurales como el desempleo, la desigualdad o la pobreza. En el año 2021 en Ecuador se registraron más de 300 muertes violentas en centros penitenciarios, 300 muertes violentas de gente que está a cargo del Estado. Esta es una cifra alarmante. Eh, y en ese contexto, expresidente Lazo ordena un primer decreto de estado de emergencia eh, que se aplica originalmente en los centros penitenciarios. Sin embargo, la situación se ha ido agravando y, por ejemplo, el actual presidente ordenó este año, a principios de este año, un nuevo estado de excepción que nuevamente está antecedido por hechos de más violencia, lo cual además nos permite intuir que estos estados de excepción no han logrado surtir efectos. El caso salvadoreño es un caso distinto y no voy a poder entrar a él porque ya casi, de hecho, voy terminando. Es distinto el caso salvadoreño porque allí estamos hablando de un conflicto
de un conflicto delincuencial, de un fenómeno delincuencial que es distinto al que enfrentan otros países. Las maras y las pandillas son un fenómeno del Triángulo Norte, y en el caso de El Salvador, además que es un país diminuto, eh, las características que tiene no son diferentes, digamos, a las del crimen organizado por tráfico de drogas. Estos grandes cárteles de drogas, digamos, de Colombia, México, tienen una composición distinta, con lo cual, digamos, las medidas de El Salvador son medidas muy específicas para El Salvador. Por eso es que son tan difíciles de replicar. Eh, y como les decía, también en Honduras, la presidenta ha impulsado algunos estados de excepción en ciertas zonas para enfrentar la crisis de seguridad, eh, militarizando, por ejemplo, los centros penales y decretando estados de excepción en ciertas zonas del país. Esto no ha sido tampoco suficiente porque los resultados no son los resultados que se han esperado. Eh, Yo creo que todos estos ejemplos que les he puesto, lo que evidencian es cómo desde hace varios años se ha venido incrementando el uso de estados de excepción. Sin embargo, yo esto lo veo con mucha, con mucha preocupación. Pareciera que América Latina, y con esto acabo, se debate permanentemente entre la necesidad de fortalecer su Estado constitucional de derecho, reduciendo la distancia entre lo que llamaba Luigi Ferrajoli el iure y el facto, y seguir apostando al mismo tiempo por medidas punitivistas que riñen incluso conocimientos más básicos de sus marcos jurídicos. Eh, yo creo que hay que decirlo claro, medidas que por años limitan, por meses, limitan derechos fundamentales, poco a poco dejan de ser la excepción y se convierten en la regla. Y esto en países con las historias de autoritarismos que han tenido los países de América Latina, yo creo que es especialmente preocupante. Eh, y creo que hay que seguir reflexionando sobre cuáles son los alcances de estas medidas y lo peligroso que pueden ser. Se han señalado en el caso de El Salvador reiteradas violaciones a los derechos fundamentales, pero también, por ejemplo, en el caso de Perú se han señalado una serie de vulneraciones a derechos fundamentales en el caso de la declaratoria de estados de excepción durante las manifestaciones. Entonces, a pesar de eso, uno escucha con cierta regularidad a políticos hablar de sugerir, digamos, la necesidad de utilizar medidas como estas, a pesar del costo que pueden tener. Creo que vivimos en una época de inmediatez en la que la serenidad pareciera estar en desuso y en la que se privilegian las medidas efectistas, pero insostenibles, sobre aquellas que, aunque lentas, son las únicas que yo creo pueden resolver los problemas de fondo. Eh, Hace unos días leí que nunca en América Latina haberle dado el poder a una sola persona ha terminado bien. Y yo veo con preocupación esta huida hacia adelante de las políticas represivas que, ante su fracaso, pues en definitiva no han cumplido las promesas de darnos más seguridad y menos miedo, se erigen ahora en una vuelta de tuerca con más intensidad y menos controles a través de los mecanismos de los que hemos hablado hoy, de mecanismos de los cada vez más populares estados de excepción. Y yo esto creo que es muy peligroso. Convencer a la gente de que un estado de derecho, o que un estado constitucional de derecho importa cuando la miseria, cuando la precariedad laboral, la violencia o las migraciones continúan arrinconando a las sociedades latinoamericanas, es un desafío mayúsculo, sin duda, porque ante la desesperación esto pareciera ser una alternativa. Yo creo que ahí está la paradoja, eh, que es una paradoja más colectiva de nuestro tiempo y de nuestra región. Reconocer que se está normalizando abordar la violencia con violencia estatal, y que esta, por mucho que la promueva el Estado, al final puede resultar la peor alternativa, como lo acreditan los historiales de violaciones de derechos humanos que ha habido en la región. Eh, Les agradezco mucho el espacio. Y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas que son, yo creo, de la máxima actualidad. Muchísimas gracias.